¿Te atreverías a adentrarte en lo más profundo de la Tierra sin saber qué monstruos, secretos o tesoros podrías encontrar? Las cuevas, esos oscuros y silenciosos guardianes del tiempo, han sido durante milenios mucho más que simples agujeros en la roca. Son cofres cerrados repletos de historias insólitas, misterios sin resolver y hallazgos tan increíbles que desafían la lógica. Desde cráneos neandertales ocultos durante 170.000 años hasta estatuas malditas que despiertan pesadillas, pasando por figuras alienígenas congeladas en cavernas de guerra y tesoros antiguos que esperaron siglos para ser descubiertos. El neandertal más antiguo. ¿Te has preguntado alguna vez qué secretos pueden revelarnos los huesos olvidados por el tiempo? En 2015, un hallazgo inesperado en una cueva en Italia abrió una ventana fascinante al pasado remoto de la humanidad. El cráneo descubierto allí, perteneciente a un neandertal que vivió hace nada menos que 170.000 años, se convirtió en el más antiguo conocido hasta la fecha. Este fragmento fósil no era solo una reliquia de piedra y hueso, representaba una pieza crucial en el rompecabezas de nuestra evolución. La historia detrás de este descubrimiento no solo intriga a los científicos, sino que también reaviva preguntas profundas sobre cómo vivían y se adaptaban estos antiguos parientes humanos en un mundo tan hostil y cambiante. El cráneo fue hallado en la región italiana de Altamura, dentro de la cueva de la Malunga, un laberinto subterráneo que ha preservado durante milenios los secretos de los neandertales. Lo más fascinante es que el cráneo no estaba aislado. Estaba incrustado entre concreciones de calcita, lo que permitió una conservación excepcional. Gracias a los análisis de uranio-torio realizados en las capas de carbonato que cubrían el fósil, los científicos pudieron estimar su antigüedad con notable precisión, ubicándolo en esa asombrosa cifra de 170.000 años. Este dato no solo sorprendió por la longevidad del fósil, sino también porque desafiaba las líneas temporales que la ciencia había establecido hasta entonces para la presencia de los neandertales en Europa. ¿Qué implica realmente esta idea? El cráneo de Altamura permitió observar rasgos físicos mixtos que parecían tender un puente entre los Homo heidelbergensis y los neandertales clásicos. Esto sugiere que la evolución humana no fue un camino lineal y predecible, sino un proceso dinámico lleno de ramificaciones, retrocesos y adaptaciones. Además, la cueva de la Malunga ofrecía indicios de cómo estos humanos arcaicos se habían adaptado a su entorno, posiblemente usando cuevas no solo como refugio, sino también como lugar para prácticas rituales, aunque esa teoría sigue siendo motivo de debate entre los expertos. En 2020, un equipo internacional de científicos encontró restos de ADN neandertal en el ADN de humanos actuales, especialmente en poblaciones europeas y asiáticas. De hecho, se estima que entre el 1% y el 2% de nuestro genoma es heredado de los neandertales, una huella genética que sigue influyendo en rasgos como la respuesta inmunológica y hasta la sensibilidad al dolor. Es fascinante pensar que este antiguo cráneo hallado en Italia no solo nos conecta con un pasado lejano, sino que también sigue vivo, de alguna manera, en cada uno de nosotros. Figuras extraterrestres en Afganistán. ¿Es posible que en algún lugar recóndito de nuestro planeta se escondan pruebas de que no estamos solos en el universo? La pregunta ha fascinado a la humanidad durante generaciones, y durante la guerra de Estados Unidos en Afganistán, un inquietante hallazgo renovó esa eterna incógnita. En una remota cueva afganesa, un grupo de soldados estadounidenses descubrió lo que describieron como figuras alienígenas preservadas de forma casi sobrenatural, creando uno de los misterios más desconcertantes jamás registrados en un contexto bélico. El relato comenzó cuando una patrulla militar, adentrándose en las montañas afganas en busca de refugios talibanes, encontró accidentalmente la entrada a una cueva oculta, aislada del mundo exterior durante incontables siglos. Lo que vieron dentro dejó a todos mudos. Figuras humanoides de aspecto extraño, envueltas en una especie de cápsula criogénica primitiva, colocadas cuidadosamente a lo largo de las paredes. La sorpresa no fue solo su apariencia, sino la inquietante sensación de que aquellas figuras parecían tan perfectamente conservadas que casi desafiaban las leyes naturales. ¿Qué implica realmente esta idea? Para los soldados, aquello parecía una escena sacada de una película de ciencia ficción. Sin embargo, las imágenes y los informes que llegaron a manos del gobierno estadounidense fueron tratados con un secreto extremo,
alimentando teorías conspirativas y especulaciones sobre el verdadero origen de estos seres, aunque muchos sugieren que podrían ser antiguas momias o incluso arte ceremonial antiguo, malinterpretado en medio del pánico y el desconocimiento. La falta de detalles oficiales mantiene vivo el misterio. Cavernícolas de Kenia. ¿Puede un simple refugio de piedra contarnos la historia de la resiliencia humana durante casi 80.000 años? En Kenia, los arqueólogos hicieron un descubrimiento asombroso que aporta pistas cruciales sobre cómo nuestros ancestros, los Homo sapiens, sobrevivieron en uno de los entornos más desafiantes del planeta. La cueva en cuestión, conocida como la Cueva Panga Ya Saidi, ofreció un refugio a los seres humanos durante aproximadamente 78.000 años, convirtiéndose en uno de los asentamientos continuos más antiguos documentados en África. Todo comenzó cuando un equipo internacional de científicos excavó en esta cueva ubicada cerca de la costa keniana, desenterrando capas de ocupación humana que revelaron una historia de adaptación y evolución sin precedentes. Entre los hallazgos se encontraban herramientas de piedra, restos óseos y fragmentos de carbón que ilustraban cómo este grupo logró sobrevivir a lo largo de milenios, resistiendo cambios climáticos brutales y épocas de gran escasez. Lo más sorprendente es que, pese a la cercanía del mar, estos primeros humanos raramente se aventuraron a la costa, prefiriendo la seguridad y estabilidad de su refugio en la cueva. Aquí es donde la historia toma un giro fascinante. El análisis de los restos sugirió que los Homo sapiens no solo usaban la cueva como hogar, sino que también la adaptaron estratégicamente durante generaciones, incorporando prácticas de almacenamiento y desarrollo de herramientas cada vez más sofisticadas. Este sitio demuestra que nuestros ancestros no eran meros sobrevivientes ocasionales, sino pobladores arraigados que supieron crear un microcosmos seguro para su comunidad en plena naturaleza salvaje. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo la vida en la cueva moldeó la cultura y la psicología de estos primeros humanos. ¿Desarrollaron rituales para bendecir su refugio? ¿Forjaron mitos sobre los peligros del exterior? Aunque muchas de estas preguntas siguen sin respuesta, los vestigios encontrados dan pistas de una vida organizada y resiliente, un testimonio temprano de la capacidad humana para transformar incluso los entornos más hostiles en verdaderos hogares. Pozo de la cueva Ellison, que lleva a los seres humanos a explorar las profundidades más oscuras y peligrosas de la Tierra. Esta pregunta encuentra una respuesta impresionante en la cueva Ellison, ubicada en el estado de Georgia, Estados Unidos. Lejos de ser una cueva horizontal típica, Ellison es célebre por su estructura vertical que desciende como un pozo sin fondo, atrayendo a aventureros y espeleólogos de todo el mundo. Su perfil imponente y su complejidad la han convertido en una de las cuevas más desafiantes y fascinantes del planeta. El acceso a la cueva comienza con un descenso que pone a prueba incluso a los escaladores más experimentados. El pozo inicial, conocido como Fantastic Pit, tiene aproximadamente 186 metros de profundidad, lo que lo convierte en el más profundo de los Estados Unidos continental. Esta cifra, por sí sola, ya resulta sobrecogedora, pero lo que realmente captura la imaginación es el aura de misterio y el silencio absoluto que envuelve el lugar una vez que se está dentro. La oscuridad es tan densa que parece absorber la luz y el sonido, creando un entorno en el que cada paso debe darse con la máxima precaución. Esto nos lleva a una cuestión aún más profunda. ¿Qué motiva a las personas a arriesgar sus vidas por el simple hecho de explorar una cueva? La respuesta se encuentra en la búsqueda de lo desconocido. Ellison no solo ofrece la emoción de la aventura, sino también un entorno geológico que cuenta la historia de la Tierra a lo largo de millones de años. Sus pasadizos estrechos, cámaras ocultas y cascadas subterráneas forman un ecosistema único, donde se pueden encontrar estalactitas y estalagmitas que han tardado siglos en formarse. La bruja de Catskills. ¿Qué harías si te encontraras con una figura tallada que parece llevar la marca del mal? Esta es la inquietante historia de la llamada bruja de Catskills, una estatua descubierta en la región montañosa de Catskills, en el estado de Nueva York, que desde su hallazgo ha sido envuelta en un aura de misterio y terror. La figura, pequeña pero macabra, fue encontrada por dos excursionistas que se adentraron en una cueva remota y toparon con esta espeluznante obra tallada. Tenía clavos en los ojos, una cuerda atada alrededor del cuello y un rostro tallado que parecía retorcido por el sufrimiento.
Desde el primer momento, los hombres supieron que habían encontrado algo inusual, pero, en lugar de dejarla donde estaba, decidieron llevarla a casa. Lo que siguió podría sacarse de una película de terror. Poco después de trasladarla, ambos comenzaron a experimentar sucesos inexplicables. Objetos que se movían solos, sombras fugaces y ruidos extraños por toda la casa. Los problemas escalaron hasta que, según cuentan, uno de ellos llegó a ver la figura de una mujer apareciendo brevemente antes de desvanecerse. La tensión se volvió tan insoportable que decidieron contactar a investigadores paranormales. Esto nos lleva a reflexionar sobre la fascinación humana con lo prohibido. ¿Fue solo una coincidencia que las perturbaciones comenzaran después de mover la estatua? ¿O hay fuerzas que todavía no entendemos? Aunque muchos escépticos afirman que todo fue producto de la sugestión, los testigos siguen convencidos de que la figura estaba maldita. Las montañas Catskills tienen una larga historia de folclore relacionado con brujería y espíritus. De hecho, Washington Irving, famoso autor de la leyenda de Sleepy Hollow, se inspiró en estas montañas para escribir varias de sus historias sobre lo sobrenatural, consolidando la reputación de la zona como un epicentro de misterios inexplicables. Cueva Sundung. ¿Puedes imaginar un mundo escondido bajo la superficie de la Tierra, tan vasto y complejo que parece sacado de un cuento de fantasía? Esto es precisamente lo que ofrece la Cueva Son Dung en Vietnam, un lugar que redefine por completo lo que entendemos por cueva. Descubierta oficialmente en 1991 por un agricultor local llamado Ho Khan, la cueva permaneció prácticamente desconocida para el mundo hasta que un equipo de espeleólogos británicos la exploró a fondo en 2009. Lo que encontraron allí superó cualquier expectativa. El pasaje de cueva más grande del planeta, capaz de albergar rascacielos de hasta 40 pisos de altura en su interior. Lo que hace de Sundung un lugar verdaderamente excepcional no es solo su tamaño colosal, sino su ecosistema interno. Dentro de esta cueva gigantesca se encuentran bosques enteros, ríos caudalosos y una fauna que ha evolucionado de manera aislada durante milenios. Algunas especies descubiertas en su interior no existen en ninguna otra parte del mundo, lo que convierte a este sitio en un laboratorio natural viviente. La luz solar penetra a través de enormes agujeros en el techo de la cueva, permitiendo que la vegetación prospere, lo que da la impresión de estar en un paisaje alienígena oculto bajo la superficie terrestre. Esto nos lleva a una cuestión fascinante. ¿Cómo es posible que semejante maravilla natural haya permanecido en secreto durante tanto tiempo? La respuesta está en la densa selva vietnamita y en el acceso extremadamente difícil a la cueva. De hecho, incluso hoy en día, visitar Son Dung no es tarea sencilla. Solo unas pocas expediciones guiadas al año son autorizadas, y cada recorrido implica una caminata extenuante de varios días a través de terreno accidentado, cruzando ríos y acampando en plena selva antes siquiera de llegar a la entrada. Cueva ritual maya. ¿Y si los dioses antiguos aún pudieran hablarnos a través de las piedras y los objetos que dejaron atrás? En las profundidades de la península de Yucatán, México, arqueólogos hicieron un hallazgo que parece abrir una ventana directa a las prácticas espirituales de la misteriosa civilización maya. Se trata de una cueva sagrada descubierta en 2018, que contenía más de 150 artefactos rituales perfectamente conservados. Este sitio, conocido como Balamku, rápidamente capturó la atención mundial debido a su sorprendente estado de conservación y a las pistas que ofrece sobre cómo los mayas concebían el universo. Lo primero que llama la atención es la disposición cuidadosa de los objetos hallados: vasijas de cerámica, figuras zoomorfas, cuchillas de obsidiana y ofrendas de jade, todos colocados en patrones que sugieren un profundo significado espiritual. Según los expertos, la cueva era utilizada para rituales dedicados a Chac, el dios maya de la lluvia, lo que resulta lógico dado que el agua era un recurso vital en una región tan árida. La creencia maya sostenía que las cuevas eran portales directos al inframundo, lo que hacía de estos espacios lugares sagrados para comunicarse con sus deidades y solicitar bendiciones. Esto nos lleva a reflexionar sobre la riqueza cultural y la sofisticación espiritual de los mayas. A diferencia de muchas otras culturas, su cosmovisión no separaba lo terrenal de lo divino. Todo estaba conectado. Cada objeto depositado en la cueva no era solo una ofrenda material, sino un puente simbólico hacia fuerzas superiores.
La meticulosidad de estos rituales revela una comprensión del mundo profundamente ligada a los ciclos de la naturaleza y al equilibrio cósmico. Cementerio de lémures. ¿Qué nos puede revelar un cementerio submarino sobre la historia oculta de nuestro planeta? En las aguas misteriosas de Madagascar, un equipo de científicos descubrió algo inesperado. Un cementerio de lémures gigantes, una especie hoy extinta pero que alguna vez dominó los frondosos paisajes de la isla. Este hallazgo, realizado en el año 2015, abrió una puerta al pasado, permitiéndonos vislumbrar la vida y la desaparición de estas criaturas únicas, tan emblemas de Madagascar como los propios baobabs. Los lémures gigantes, conocidos científicamente como Megaladapis, podían alcanzar hasta 1,5 metros de altura y pesar más de 70 kilos, lo que los convertía en verdaderos gigantes en comparación con los lémures actuales. La cueva donde se hallaron sus restos, una formación sumergida parcialmente por el agua, conservaba miles de huesos apilados de manera inquietante, como si una tragedia repentina hubiera sellado el destino de estos animales. La escena no solo era impresionante desde el punto de vista arqueológico, sino que también planteaba preguntas profundas sobre qué factores llevaron a la extinción de esta especie formidable. Esto nos lleva a reflexionar sobre la relación entre los humanos y la fauna de Madagascar. Aunque se estima que los lémures gigantes comenzaron a desaparecer hace más de 500 años, coincidiendo con la llegada de los primeros humanos a la isla, aún se debate si su extinción se debió exclusivamente a la caza o a cambios drásticos en su hábitat provocados por la deforestación. El cementerio hallado parece apoyar la teoría de una combinación letal de ambos factores, mostrando cómo la intervención humana puede desequilibrar incluso los ecosistemas más resilientes. Hobbits. ¿Es posible que criaturas similares a las de las leyendas hayan caminado alguna vez sobre la Tierra? La historia del hobbit humano, descubierta en una cueva de la isla de Flores en Indonesia, parece sacada de las páginas de El Señor de los Anillos, pero es totalmente real. En el año 2003, un grupo de arqueólogos halló los restos fósiles de un homínido diminuto que medía aproximadamente 1 metro de altura y que fue nombrado Homo floresiensis. Este hallazgo sacudió la comunidad científica y abrió un debate apasionante sobre la diversidad de nuestros antepasados. El pequeño cráneo y los huesos encontrados sugerían que estos humanos en miniatura vivieron hace unos 50.000 años, coexistiendo en el mismo tiempo que los neandertales y los Homo sapiens. Lo más fascinante era su capacidad de fabricar herramientas y cazar animales pese a su pequeño tamaño cerebral, lo que desafiaba la idea establecida de que un cerebro grande es esencial para la inteligencia compleja. El descubrimiento tuvo lugar en la cueva Liang Bua, un lugar sagrado para los habitantes locales, quienes durante generaciones habían transmitido leyendas sobre pequeños seres del bosque conocidos como Ebu Gogo, que según decían, robaban comida y hablaban en murmullos. Esto nos lleva a una cuestión aún más intrigante. ¿Podría ser que esas leyendas fueran recuerdos distorsionados de encuentros reales con esta especie extinta? Aunque no existe evidencia directa que vincule a los Ebu Gogo con el Homo floresiensis, la coincidencia temporal y espacial es demasiado llamativa como para descartarla por completo. Además, este hallazgo obligó a reescribir parte de la historia evolutiva humana, mostrando que nuestro árbol genealógico es mucho más ramificado y complejo de lo que se pensaba. Caníbales de la cueva de Gog. ¿Qué revela de nosotros mismos la evidencia más oscura del pasado humano? La cueva de Gog, ubicada en Somerset, Reino Unido, ha estremecido a la comunidad científica por los hallazgos macabros que se esconden en sus profundidades. Este sitio arqueológico, aparentemente modesto, guarda entre sus paredes un testimonio impactante de la brutalidad de nuestros ancestros, restos humanos que muestran signos claros de canibalismo, una práctica tan inquietante como fascinante para los arqueólogos. La historia de la cueva de Gog comenzó a tomar forma a finales del siglo XIX, pero fue en excavaciones más recientes donde los descubrimientos tomaron un giro sombrío. Los científicos encontraron huesos humanos que habían sido desmembrados meticulosamente, con marcas que indicaban que la carne había sido arrancada y los huesos rotos para extraer la médula. Lo más escalofriante fue el hallazgo de cráneos trabajados para convertirlos en cuencos ceremoniales, una práctica conocida como escudillas de cráneo, documentada en muy pocas culturas del mundo. Esto nos lleva a una pregunta inquietante. ¿Fue este acto una simple necesidad alimentaria en tiempos de extrema escasez, o tenía un componente ritual más profundo?
La evidencia sugiere que ambos factores pueden haber jugado un papel. Las condiciones climáticas extremas durante la última glaciación obligaron a los humanos a recurrir a medidas desesperadas para sobrevivir, pero la elaboración cuidadosa de los cuencos sugiere que también había un significado simbólico en este acto de canibalismo. Un estudio publicado en Journal of Human Evolution confirmó que la cueva contenía no solo restos humanos modificados, sino también arte rupestre en forma de grabados geométricos sobre los mismos huesos humanos. Este es uno de los primeros ejemplos conocidos donde arte y restos humanos se combinan, lo que sugiere un entendimiento sorprendentemente sofisticado del simbolismo y la ritualidad. Gigantes de la cueva Lovelock. ¿Y si las leyendas sobre gigantes tuvieran más verdad de lo que imaginamos? La cueva Lovelock, ubicada en el estado de Nevada, Estados Unidos, ha sido durante décadas el epicentro de una de las historias más controversiales y debatidas en la arqueología norteamericana. La supuesta existencia de gigantes pelirrojos que habrían habitado la región hace miles de años. Todo comenzó a principios del siglo XX, cuando mineros de guano descubrieron en la cueva grandes cantidades de huesos humanos y artefactos misteriosos que rápidamente alimentaron el mito. Los Paiute, una tribu nativa de la región, cuentan en su folclore ancestral la historia de los Sitekha, gigantes feroces y pelirrojos que habrían sido enemigos jurados de su pueblo. Según la leyenda, los Paiute, tras años de lucha, acorralaron a los gigantes dentro de la cueva y los quemaron vivos para poner fin a su amenaza. El descubrimiento de restos óseos y artefactos en la cueva parecía, en un primer momento, confirmar la veracidad de esta historia, y no tardaron en surgir titulares sensacionalistas que hablaban de la prueba definitiva de los gigantes en América. Esto nos lleva a una cuestión fascinante. ¿Qué encontró realmente la ciencia tras examinar los restos? Aunque algunos huesos eran efectivamente más grandes de lo normal, los análisis posteriores determinaron que se trataba de restos humanos dentro del rango superior de estatura natural. Sin embargo, la mezcla de huesos humanos y megafauna prehistórica como mamuts y osos cavernarios complicó la narrativa y dio alas a todo tipo de teorías conspirativas. Aquí es donde la historia toma un giro especialmente intrigante. Entre los hallazgos más importantes se encuentran sandalias gigantes hechas de fibra tejida con una longitud de casi 40 centímetros, lo que sugiere que al menos algunos de los individuos que vivieron en la zona tenían un tamaño corporal considerable. Esto, aunque no prueba la existencia de gigantes míticos, sí abre la puerta a pensar en poblaciones inusualmente altas para la época. El Museo de Historia Natural de Nevada volvió a exponer algunos de los artefactos hallados en la cueva Lovelock, incluyendo las famosas sandalias gigantes, como parte de una muestra dedicada a las leyendas y realidades arqueológicas del estado. Esta exposición atrajo tanto a entusiastas de la historia como a aficionados a lo paranormal, consolidando la cueva como un lugar de leyenda viva. Nueva especie humana en Filipinas. ¿Qué tan bien conocemos realmente nuestro propio árbol genealógico? En el año 2019, un descubrimiento en Filipinas sacudió los cimientos de la paleoantropología. Los restos de una nueva especie humana, bautizada como Homo luzonensis, fueron encontrados en la cueva de Callao, ubicada en la isla de Luzón. Este hallazgo sorprendió no solo por su inesperada localización geográfica, sino también por lo que revelaba sobre la increíble diversidad de homínidos que coexistieron en tiempos remotos. Los fósiles consistían en pequeños fragmentos, dientes, huesos de manos y pies y parte de un fémur. Aunque el material era limitado, las características anatómicas eran lo suficientemente peculiares como para justificar su clasificación como una especie distinta. Lo más intrigante es que el Homo luzonensis medía poco más de 1 metro de altura y tenía adaptaciones morfológicas que sugerían una gran habilidad para trepar árboles, un rasgo sorprendente para una especie que vivió hace entre 50.000 y 67.000 años. Esto nos lleva a reflexionar sobre el mosaico complejo que fue la evolución humana. Hasta hace poco, se creía que, tras la expansión del Homo sapiens, otras especies humanas habían desaparecido rápidamente. Sin embargo, hallazgos como este demuestran que varias especies coexistieron durante largos periodos, interactuando de maneras que aún no comprendemos del todo. La existencia del Homo luzonensis abre nuevas preguntas sobre posibles rutas migratorias antiguas y sobre la capacidad de adaptación de estas poblaciones en entornos insulares. Dragones bebés,
¿Y si lo que durante siglos hemos imaginado como dragones hubiera tenido su origen en criaturas muy reales? En Eslovenia, una peculiar especie ha alimentado esa fantasía desde tiempos antiguos, el proteo, conocido localmente como el pez humano. Este anfibio ciego y alargado, que puede medir hasta 30 centímetros, vive en la oscuridad eterna de las cuevas kársticas y ha sido confundido durante siglos con las crías de dragones por su aspecto extraño y casi sobrenatural. Los lugareños solían creer que, después de fuertes tormentas, los dragones escondidos en las montañas depositaban sus huevos en las corrientes subterráneas, y cuando éstas inundaban las cuevas, los pequeños dragones eran arrastrados a la superficie. La primera descripción científica de estos dragones bebés fue realizada en el siglo XVI, y desde entonces han fascinado tanto a biólogos como a entusiastas de lo misterioso. Este animal, cuyo nombre científico es Proteus anguinus, posee adaptaciones extraordinarias para la vida subterránea. Es completamente ciego, aunque tiene órganos sensoriales extremadamente sensibles que le permiten detectar movimientos y cambios químicos en el agua. Además, su piel es de un tono pálido rosado, casi translúcido, lo que contribuye a su apariencia inquietante. Pese a su tamaño modesto, el proteo ha sido objeto de mitos y leyendas durante generaciones, elevándolo a la categoría de criatura fantástica en la cultura eslovena. En 2016, científicos del acuario de Postojna, en Eslovenia, observaron por primera vez la puesta exitosa de huevos de proteo en un entorno controlado. Este evento fue transmitido en vivo y siguieron de cerca el desarrollo de las crías, lo que marcó un hito en el estudio de esta especie misteriosa, conocida hasta entonces como muy difícil de reproducir en cautiverio.